Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Les voy a mostrar el gancho que estoy utilizando. Es el número 4 y es de los delgados. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con hilo en color rosa. Este es de la marca Eulali. Vamos a realizar un anillo mágico. Y vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ya que están los 8, vamos a jalar el hilito que quede bien apretado y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Para cerrar las vueltas con el punto deslizado, vamos a tomar los dos bucles de esta manera y cerramos de esta manera. Y bueno, en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a realizar aumentos. En este punto donde cerramos la vuelta número 1, vamos a empezar a hacer el primer aumento. Este será el primer aumento y esto lo vamos a realizar en toda la vuelta. Al terminar la vuelta vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Muy bien, ya terminé la vuelta número 2, ahora continuamos en la vuelta número 3. Realizamos una cadena y en el punto donde cerramos la vuelta número 2, hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento. Y esta secuencia la vamos a hacer en toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento y al final de la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Muy bien, continuamos ahora en la vuelta número 4. En la vuelta número 4 vamos a realizar una cadena y vamos a hacer puntos bajos tomando solamente el bucle de adentro, así como se ve en el video. En esta vuelta vamos a hacer 24 puntos bajos, tomando solamente el bucle de adentro. Al finalizar la vuelta la cerramos con un punto deslizado. Continuamos ahora en la vuelta número 5, vamos a hacer una cadena y ahora vamos a realizar 24 puntos bajos y en esta vuelta sí vamos a tomar los dos bucles. Al terminar esta vuelta no vamos a cerrar con un punto deslizado porque vamos a hacer cambio de color. Bueno, aquí ya para cerrar esta vuelta vamos a hacer cambio de color. Ahora vamos a ocupar color gris. En el color gris vamos a realizar una cadenita y ahora sí hacemos el cambio de color. Vamos a hacer el cambio, vamos a meter el gancho como si fuéramos a cerrar normalmente la vuelta, pero lo vamos a hacer cambiando el color de esta manera. Así. Ahora voy a realizar un nudito y voy a cortar el hilo que ya no voy a ocupar. Muy bien, ahora sí continuamos en la vuelta número 6. En la vuelta número 6 hacemos una cadena y ahora vamos a tomar solamente el bucle de afuera. De esta manera. Y en toda la vuelta vamos a realizar 24 puntos bajos, tomando solamente el bucle de afuera.
Al finalizar la vuelta vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Continuamos en la vuelta número 7 y en la vuelta número 7 vamos a hacer una cadena y vamos a realizar 24 puntos bajos. Ahora solamente vamos a tomar el bucle de adentro, de esta manera. Al finalizar esta vuelta no vamos a cerrar la vuelta porque vamos a hacer cambio de color. Muy bien, ya terminé la vuelta, ahora vamos a realizar cambio de color. Yo voy a ocupar color amarillo, pero tú puedes ocupar el color que tú quieras. Vamos a hacer una cadenita con el hilo que vamos a utilizar y vamos a cerrar la vuelta cambiando el color. Ahora voy a hacer un nudito y voy a cortar el hilo que ya no voy a ocupar. Muy bien, ahora sí continuamos en la vuelta número 8. En la vuelta número 8 realizamos una cadena y vamos a hacer 24 puntos bajos tomando solamente el bucle de adentro. Al terminar esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a continuar en la vuelta número 9. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto abajo en cada punto de la vuelta anterior. Esto lo vamos a realizar de la vuelta número 9 a la vuelta número 16. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto y al finalizar la vuelta número 16 no vamos a cerrar con un punto deslizado porque vamos a hacer cambio de color. Muy bien, ahora para cambiar de color vamos a ocupar color hilo blanco. Vamos a tomar el hilo blanco y vamos a realizar una cadena. Y ahora sí realizamos el cambio de color. Vamos a cerrar la vuelta. Y tomamos el hilo blanco. Le hacemos un nudito y cortamos el hilo que ya no vamos a ocupar. Ahora continuamos en la vuelta número 17, hacemos una cadena y vamos a hacer 24 puntos bajos. Vamos a tomar los dos bucles normalmente y al finalizar la vuelta vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Continuamos en la vuelta número 18, hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Para hacer la disminución tomamos los dos bucles de afuera de los 2 puntos siguientes. 2 puntos bajos, una disminución y esta secuencia la vamos a realizar en toda la vuelta. Al terminar la vuelta nos van a quedar un total de 18 puntos bajos. Antes de comenzar la vuelta número 19 vamos a empezar a rellenar.
Continuamos en la vuelta número 19. Vamos a hacer una cadena y en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución. Esto lo realizamos en toda la vuelta y al final de la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta no hay que cerrar la vuelta con punto deslizado porque vamos a hacer cambio de color. Muy bien, ahora vamos a realizar el cambio de color. Vamos a ocupar color negro. Hacemos una cadenita y cerramos la vuelta haciendo el cambio de color. Hacemos un nudito y cortamos el hilo que ya no vamos a ocupar. Continuamos en la vuelta número 20, hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar la vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado y nos van a quedar 12 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 21, vamos a hacer 6 disminuciones y bueno, esta sería la última vuelta. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a dejar hebra larga para coser. Muy bien, pues ya quedó el lapicito terminado. Ahora vamos a decorarlo, pero primero con esa hebra larga que quedó en la punta, vamos a cerrarle bien el círculo. Vamos a ocupar una aguja lanera de estas. Y también vamos a necesitar estas bolitas que son cuentas para pulsera. Bueno, primero vamos a cerrar bien el círculo. Vamos a tomar los bucles por fuera para que quede bien cerrado el círculo. Ya que está, vamos a meter la aguja y la vamos a llevar a donde queramos poner los ojitos. De la línea blanca hacia arriba yo voy a contar 4 líneas para arriba y ahí voy a colocar el primer ojito. Y ahora sí colocamos los ojitos. Yo lo voy a hacer así sin la aguja porque la aguja no cabe.
Ahora con hilo en color rosa le vamos a poner las chapitas. Para la boquita yo utilicé fieltro en color negro y para la lengua también utilicé fieltro en color rosa y los estoy pegando con silicón líquido. Y bueno, por último vamos a colocarle la argollita y esto sería todo, ya quedaría listo tu llavero. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.